a la enseñanza ya, que se llama La luz ha resplandecido. Vamos a estar en Isaías 9 y la versión que voy a usar es Nueva Versión Internacional. Esta 9 es muy citada y sobre todo en Navidad la citan mucho. Un hijo nos es dado, consejero admirable, Padre eterno, pero ese no es el contexto. Vamos a ver qué significa realmente todo eso. Entonces, dice allí a partir del versículo 1. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Y ahí está la clave de Isaías 9, en ese primer versículo. Porque aquí suena que pues le pasó a las dos Israeles, al final terminaron siendo esclavas allá de los asirios y después esos los de Babilonia, allá de Nabucodonosor. Y dijo eso, dijo en el pasado él había humillado a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Esas quedan en la región de Galilea. O sea, las bordean allá, por el norte y por el sur. Y en Galilea, esa provincia, hay un pueblito. Hay dos conocidísimos para nosotros. Uno era Cafarnaún o Capernaum, que era la sede operativa de Jesús. Ahí en el lago ese de Capernaum le gustaba a él reunirse con los discípulos, cuadrar todo lo que él iba a hacer ahí en Capernaum. Pero otro pueblito famoso de esta región de Galilea es Nazaret, donde se crió Jesús. Jesús de Nazaret. Y por eso decían, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Estaba entre estas dos, entre Zabulón y la tierra de Neftalí. Sabía que Nazaret está entre esas regiones, es decir, toda Galilea está entre esas dos regiones. Ahí. Y era una región muy pagana. O sea, era una región como bordeaba arriba con Siria y con Fenicia. Y ahí cerquita tenían a Damasco. Pues eran muy influenciadas por los vecinos, los países vecinos. Entonces ahí vivían también bastante paganos, es decir, gente que no es judía, gente gentil que llamaban en esa época, extranjera para el judío, es decir, que no pertenecía al pueblo de Israel. Eso es lo que ellos llamaban paganos. Entonces dice, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán, o sea, arriba. Porque el otro camino de Jordán era abajo, en Jerusalén, y ese llegaba hasta arriba, hasta Galilea. Y dice, mire, pero en el futuro honrarán a Galilea, claro, porque allá fue criado en Nazaret. ¿Quién? Jesús. Y dice, verso 2, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que viven en densas tinieblas. La luz ha resplandecido. Y ahora usted ya entiende ese versículo 2. Porque eso fue lo que ocurrió en Galilea. Eso fue lo que ocurrió para nosotros hace casi 2000 años. Entre Zabulón y Neftalí. Impresionante. Allá fue Jesús criado. Y allá fue donde la luz resplandeció. Pero aquí Isaías lo estaba escribiendo sin saber. Y entonces ese 2 habla de esa luz que resplandeció hace 2000 años cuando llegó Jesús. Pero ojo, porque eso fue lo que sucedió hace 2000 años. Pero versículo 3 ya habla de la segunda venida. Entonces aquí toca estar muy pilas con Isaías, porque en versículos 1, 2 y 3 habla de lo que fue el pasado de la tierra de Israel, de lo que pasó hace 2000 años con Jesús y de lo que ha de venir en la segunda venida del Señor. Y dice versículo 3, tú has hecho que la nación crezca. Otra vez Israel volvió a ser una nación en el siglo pasado. Has aumentado su alegría. Y ellos se alegrarán en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Y esto les va a pasar
a los israelitas cuando Jesús venga por segunda vez. Para ellos va a ser la primera, pero para nosotros va a ser la segunda. Porque para nosotros ya ocurrió versículo 2. Para ellos están esperando que el 2 y el 3 se cumplan. Y eso va a ser en la segunda. Ahí ellos se alegrarán. Allá al fin se van a alegrar en la presencia de ¿quién? De Jesús. Porque hasta ahora no lo han hecho. Para ellos Jesús es un profeta hoy en día. Pero allá cuando venga la segunda venida, sí se alegrarán, como dice ahí, en tu presencia. Como cuando recogen la cosecha, cuando se reparten el botín. Allá sí. Y ahora usted ya entiende ahí para abajo. Uf, impresionante. 3 versículos, uno pasado, otro el de hace 2000 años y otro lo que ha de suceder. Uf, en 3 versículos. Isaías es Isaías. Y dice versículo 4, ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Y ciertamente Él los va a derrotar, a eso que los oprimía. Y aquí les está hablando de lo que les va a pasar en la gran tribulación, porque esos 7 años son para este pueblo, y les va a decir, ahí les va a decir, los van a oprimir, los van a subyugar. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla, toda la ropa teñida de sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. ¿Se acuerdan? De ese va a salir un remanente de 144,000 judíos que van a evangelizar al pueblo judío. Pero a ellos los van a tratar durante la tribulación y gran tribulación durante esos 7 años, horrible. Eso que dice ahí, los oprimen, los subyugan, la sangre, todo eso, todo lo que resonó en esa batalla, la ropa tenía de sangre, todo eso va a ser arrojado al fuego, va a ser consumido por la llama, porque cuando el Señor Jesús pise tierra por segunda vez, ¿se acuerdan? Que al falso profeta y a la bestia, al anticristo, serán arrojados. ¿A dónde? Al lago de fuego. Serán consumidas por la llama. Allá en el lago de fuego. Arrojados allá. A todos esos que durante esos 7 años que van a venir de la tribulación, van a subyugar al pueblo judío. Y ahora usted entiende porque esto es para ellos. No el que celebran aquí el 25 de diciembre cada año. O muchas iglesias evangélicas cogen esto y dicen, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía repesará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esto está porque se les cumpla a ellos, a los israelitas, porque para ellos Jesús no es esto. El Jesús que para nosotros sí es, el de hace 2000 años, el que vino como cordero, sí es esto. El consejero admirable, el Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero para ellos esto no se ha cumplido. Esto se les va a cumplir en la segunda venida, que para ellos sí va a ser Jesús cuando Él pise tierra y ellos lo vean. Eso, ese va a tener la soberanía. Mire, dice, se ha concedido un hijo que tendrá la soberanía, reposará sobre sus hombros. En la primera venida, la soberanía, Jesús no tuvo soberanía sobre las naciones. En la segunda venida, Él sí tiene soberanía. Y sobre sus hombros va a reposar. Y se le van a decir esos nombres. Y tú eres el consejero admirable, el que cumplió todo lo que se había profetizado de ti. Tú eres el Dios fuerte, como lo están esperando. No el Dios cordero, el Dios que se entregó por nosotros, sino ese Dios fuerte, el Rey de Reyes. Ese Dios fuerte va a ser el Padre eterno. Ya de ahí por toda la eternidad, ya nadie lo va a bajar de su trono. Y siempre será ese, el Príncipe de paz. Y se cumple todo. Para ellos que lo están esperando y para nosotros. Aquí está hablando de la segunda venida. Oh, esto ya es muy pasado, porque mucha gente dice, uy, no, nos ha nacido un niño y ponen esto en Navidad y la natividad habla de esto y no, espere. Está hablando de la segunda venida, porque él no ha podido ejercer, como empieza diciendo ahí, la soberanía reposará sobre sus, no ha sido soberano. Hasta la segunda venida sí es soberano. Y hasta la segunda venida es el Dios fuerte. Y va a ser para todo el mundo el Padre eterno. En el reinado milenial y de ahí en adelante.
Y ahora sí entiende usted versículo 7. Allá, en su segunda venida, cuando él pise tierra, se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. ¡Oh! Y ahora se entiende perfecto. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde esa hora y para siempre. Desde que pisa tierra en la segunda venida, desde esa hora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso, el enojo del Señor contra Israel, porque estaba enojado con él o no. Ha estado enojado con él. Mataron al dador de la vida, lo mandaron crucificar, lo consideraron un profeta hasta esos 7 años. Y al final de esos 7 años de la gran tribulación pasa todo esto. Entonces dice, el Señor ha enviado su palabra, la ha enviado contra Jacob, es decir, contra las tribus de Israel. Ya cae sobre Israel. Está hablando de la gran tribulación. De todo esto se enterará todo el pueblo. Efraín y sus habitantes de Samaria, es decir, los de Israel del norte, se enterarán de todo eso. Y todos los que dicen con orgullo y altivez de corazón, si se caen los ladrillos, reconstruiremos con piedra tallada. Si se caen las vigas de higuera, las pondremos con vigas de cedro. ¿Sabían ustedes que ya tienen craneado volver a construir el templo, no? Sería el tercero que se hace, porque el primero lo hizo Salomón, después de muchos años, de casi 600 años, 638 años, lo reconstruyó ¿quién? Nehemías. Después lo destruyeron los romanos en el año 70. Y ellos ya tienen craneado volver a reconstruir ese templo, el templo. Y ellos calculan que en 3 meses lo pueden reconstruir. Y yo hasta les creo, ya tienen todo diseñado, el sí, todo lo tienen listo. Los israelitas. Y dice aquí, verso 11. Pero el Señor ha fortalecido a los adversarios de Rezín. Y ojo, de aquí del 11 hasta el final, hasta el 21, ahí en la parte derecha, vuelve al contexto en el que se encontraban en ese instante Isaías. El lado izquierdo es lo que habló proféticamente, para usted y para mí, y para ellos, que no lo entendían, pero usted sí entendió todo el lado izquierdo. Ahora, el lado derecho era la situación que estaban viviendo en ese momento. ¿Se acuerda cuál era la situación de ese momento? Que a los de abajo, a los de Judá, cuya capital Jerusalén, lo estaban atacando sus hermanos, los de Israel del norte, cuya capital es Samaria, aliados ¿con quién? Con los sirios. Y entonces el Señor dice, vuelve a este instante del 11 en adelante y les dice, pero el Señor ha fortalecido a los adversarios de Rezín, ¿se acuerdan? El de Siria. Ha incitado a sus enemigos. Los sirios en el este y los filisteos en el oeste se comieron a Israel de un solo bocado. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado, su mano aún sigue extendida. Claro, estaba ayudando a los de abajo, a los de Judá. Pero el pueblo no ha querido reconocer al que lo ha castigado. No ha buscado al Señor Todopoderoso. Y entendió la oración de hoy, ¿no? No lo ha buscado. No lo ha buscado. Y, déjeme. Por eso, en un mismo día el Señor le cortará a Israel la cabeza y la cola, la palmera y el junco. La cabeza son los ancianos y la gente de alto rango. La cola son los profetas, maestros de mentiras. Los guías de este pueblo lo han extraviado. Los que se dejan guiar son confundidos. Por eso no se complacerá el Señor en los jóvenes, ni se apiadará de los huérfanos y las viudas, porque todos ellos son impíos y malvados. Sus labios profieren necedades. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Su mano aún sigue extendida. Y eso que les pasó en esa época parece que fuera hoy también, ¿sí o no? Y déjeme, yo tengo la razón y yo le hago y esto, y lo que hacen es confundir. Y mire, se dejan guiar y son confundidos. Ahí, sus labios lo que profieren son necedades.
siguen profiriendo muchos necedad, pero la mano de Dios sigue extendida. Él jamás ha dejado abandonado a sus hijos. La maldad arde como un fuego que consume zarzas y espinos, que incendia. Pues, ¿cómo hace usted un asado? ¿Sí o no? Con eso. Con zarcitas ahí ya, hierbitas ahí, palitos, ya que son hierba, y se consume rápido, que incendia la espesura del bosque y sube luego como torbellino en una columna de humo. Por la ira del Señor Todopoderoso arderá en fuego la tierra, y el pueblo será el combustible. Nadie se compadecerá de su hermano. Uy, tenaz, y aquí vuelve y habla esta es la gran tribulación. O sea, otros lo llaman el gran sufrimiento, esos 7 años. La ira del Señor arderá en fuego la tierra, y el pueblo será el combustible. Nadie se compadecerá de su hermano. Unos comerán lo que esté a su mano derecha, pero se quedarán con hambre. Otros comerán lo que esté a su izquierda, pero no quedarán satisfechos. Se comerán a sus propios hijos. Y habla aquí de todo el pueblo de Israel. Estos que eran hermanos, ¿se acuerdan los hijos de José? Que ya habíamos hablado. Manasés, uno de los hijos de José, se comerá a los de la tribu de Efraín, y Efraín se comerá a los de la tribu de Manasés, y los dos eran los hijos de José. Y los dos juntos atacarán a Judá. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Su mano aún sigue extendida y va a seguir extendida hasta la segunda venida del Señor. Por eso él ponía antes lo que dicen ahí en letra a la izquierda, hablándole al pueblo de Israel. Y aún así no quisieron cambiar. Y aún así no han cambiado. Lo único que va a hacer cambiar a este pueblo es lo que dijo aquí del lado izquierdo, cuando estén en todas estas y en la segunda venida. Ahí se van a decir, al fin, la luz para ellos habrá resplandecido, para ellos, para ese pueblo. Por eso la mayoría de todo esto que está es para ese pueblo, porque nosotros no vamos a estar en la gran tribulación, ni en la tribulación. Esto es para ese pueblo. Mejor dicho, está la famosa semana de Daniel. Los 7 años de Daniel aquí están resumidos. En esto, todo esto está resumido en los 7 años que dijo Daniel de la última semana, de la semana 70 que hace falta para el pueblo de Israel. Está aquí resumido. Y eso es lo que hace falta. Y a ellos les hace falta eso que dice ahí, el versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, les hace falta ese para ellos, Jesús, para nosotros la segunda venida. Ese soberano que va a llegar él como rey de reyes. Y uno dice, precioso Dios, Dios santo, claro, ahí está todo. Y entre ellos se dan duro. En esos 7 años, los de Manasés, Efraín, contra todos se van a tirar a matar, todo eso que dicen. Pero al final los que preserven y le crean al Señor, lo verán llegar y se les cumple todo lo del lado izquierdo. Consejero, admirable, Padre eterno, príncipe de paz. Uf. Dice uno, Señor, gracias, porque tu luz a nosotros sí nos ha resplandecido desde hace casi 2000 años. El precio de la redención que tú nos diste, redimidos por tu sangre, Jesús. Y nosotros te damos gracias por esa luz que ha resplandecido